Hoy vamos a hablar sobre el ejemplo del libro de la SEP del caracolito y los tipos de números y la naturaleza de los infinitos, aspectos interesantes de los infinitos en matemáticas. Vamos a hablar, para empezar, sobre Gregory Cantor. Gregory Cantor es un matemático que en los 1800 trabajó sobre el concepto de los infinitos en matemáticas. Sus trabajos fueron muy importantes en áreas de matemáticas como teoría de números, teoría de conjuntos, etc. Y un dato interesante sobre su vida: al final de sus días acabó recluido en un hospital psiquiátrico. Quizás el precio que haya que pagar por estudiar estos conceptos tan abstractos y tan poco comunes, tan poco en nuestro mundo diario, en la vida cotidiana, todo es finito, todo lo podemos contar, pero en matemáticas no. Vamos a hablar sobre la naturaleza de los infinitos y vamos a hablar sobre los tipos de números y vamos a hablar sobre el ejemplo del libro de la SEP del caracolito, que comenta que ven que en el ejemplo del libro de la SEP, que ahorita estuvo muy de moda el tema de la ranita que va saltando sobre los números enteros y el caracolito que se va arrastrando, como dice en el ejemplo, por todos los puntos. Esta parte es importante: por todos los puntos entre 0 y 1, y vamos a descubrir porque si el caracolito pasa por todos los puntos entre 0 y 1, el caracolito nunca jamás va a llegar al 1. Bueno, vamos a empezar hablando de los tipos de números. Existen los números naturales, que son los números que usamos para contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., ¿no? Ese es un tipo de números en matemáticas. Hay otro tipo de números que se llaman números enteros. Es muy claro el nombre, pero esos números enteros también incluyen los números enteros negativos: menos 2, menos 3, menos 146, menos 1520, etc. Incluye el 0 y de ahí todos los números positivos enteros: 1, 2, 3, 4, 80, 91, etc., ¿no? Hay otro tipo de números, los números racionales. Son aquellos que se pueden expresar como el cociente de una fracción, ¿no? Hay otro tipo de números, los números irracionales, aquellos que no se pueden expresar como el cociente de una fracción. Todos estos 4 números y otros forman parte de los números reales. Los números reales incluyen, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 o pi. Y, por ejemplo, dato muy importante: los números enteros en matemáticas son infinitos, ¿no? Es un conjunto infinito, porque uno siempre puede tomar un número, sumarle uno más y encontrar un número nuevo. Siempre. Es una expansión infinita. Todos los números enteros son infinitos. Los números racionales también son infinitos. Y podemos estudiar los tamaños de estos infinitos si encontramos una cardinalidad igual en ambos conjuntos, es decir, si hay una correspondencia 1 a 1 entre ambos conjuntos. A pesar de que sean infinitos de diferente naturaleza, pueden tener el mismo tamaño. Hay infinitos en matemáticas iguales, menores y más grandes que otros. Y es aquí donde viene la parte interesante. Bueno, vamos a hablar sobre el argumento de diagonalización de Gregory Cantor. ¿Cuál es el argumento de diagonalización de Gregory Cantor? Imaginen, vamos a mandar luego las imágenes para que aquí ponerlas acá atrás. Imaginen que enfoquémonos nada más en el intervalo 0 y 1, ¿no? Todas las fracciones que podemos encontrar entre el intervalo 0 y 1, y hagamos un listado de esas fracciones. Podemos, por ejemplo, poner en un lado los números naturales, en otros, y en un lado los números naturales, en otros números naturales, y formar fracciones, ¿no? Formar fracciones. Y ahora, de manera arbitraria, que esto se permite en matemáticas, por decirlo así, y vamos a tomar la expansión decimal, es decir, los números que vienen después del punto en esta fracción, ¿no? Vamos a tomar de manera arbitraria el primer número y vamos a aumentarle un 1, y al segundo igual, y al segundo igual, y al segundo igual, y al segundo igual. Bueno, si hacemos esto, vamos a encontrar
que hay un número nuevo que no estaba incluido en el listado original de números, porque los conjuntos se pueden listar o enumerar. Los números enteros es un conjunto infinito contable, porque pueden ser listados. Pero dado este argumento de la diagonalización, siempre podemos crear una nueva fracción que no estaba incluida en el conjunto original. ¿Qué es lo que esto significa? Que este tipo de conjunto es infinito, es más grande que el de los números enteros y además que es incontable. El intervalo 0,1 es un conjunto infinito incontable. Entonces, como es infinito, si él es incontable, el caracolito, si va a recorrer todos los puntos posibles que existan entre 0 y 1, siempre va a encontrar un número nuevo, siempre, 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 siempre. Y nunca, como es infinito, jamás va a llegar al 1. Nunca jamás. La ranita sí va a llegar porque salta directamente entre enteros. Bueno, espero que les haya parecido interesante anécdota matemática. Esperemos que haya más niños y jóvenes que se interesen por las matemáticas. Las matemáticas es la madre de la ciencia. Denos sus opiniones, comparte, suscríbase o comentarios, dudas, quejas, sugerencias, directo ahí en nuestro canal de YouTube. Hasta luego.